Buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Dios te los bendiga grandemente. Y sea hoy una celebración que continúe siendo de ánimo y fortaleza espiritual para cada uno de ustedes. Amén. En esta hermosa mañana logré colocar un título a mi enseñanza que dice así: la justicia y la gracia de Dios para con su pueblo. Y vamos a desarrollar ese tema por medio del libro del profeta Isaías. Entonces, ustedes saben que vamos a estar durante una parte de la enseñanza hablando acerca de la justicia de Dios, y el otro lado de la enseñanza hablando acerca de la gracia de Dios. Algunos van a querer que rápidamente saltemos a la gracia, pero es necesario primero considerar la justicia de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Reconocemos tu grandeza y te damos gracias porque tú hiciste posible, Señor, que llegáramos a esta celebración. Reconocemos, Padre, que esta es tu iglesia y que eres tú el que haces la obra en nuestros corazones. Queremos solicitarte, Señor, que sigas haciendo tu trabajo en nuestras vidas en esta mañana y que nos permitas ser sensibles a la verdad de tu palabra, Señor, y poder ser animados por tus promesas y por los desafíos que tú nos planteas. En la autoridad que me ha sido delegada como sacerdote del Señor Jesucristo, reprendemos toda obra de las tinieblas para producir apatía, desconcentración, saboteo, y lo desautorizamos en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, que el Señor Jesucristo reina en este lugar. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Isaías, en el capítulo 1. Isaías, capítulo 1, y vamos a leer. Hay un título que dice ahí: una nación pecadora, en algunas Biblias. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual dio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. De acuerdo al versículo 1, observamos que el ministerio del profeta Isaías se desarrolló, como dice allí, en Judá y Jerusalén, y fue durante el periodo de los reyes, de esos 4 reyes que están ahí, que son en su orden: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, por un periodo aproximado de 40 años. Sabemos que el profeta Isaías, el mismo nombre tiene una indicación de lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Se lo vamos a ir desarrollando, y encontramos que en el diagnóstico, o de las primeras palabras que dice aquí el profeta Isaías, son
como Dios llamando a la convocación, diciendo: oíd cielos y escucha tu tierra, que todo el mundo preste atención, que todo el mundo oiga, que mi pueblo se ha rebelado contra mí. Como un padre diciendo: crié hijos y los engrandecí, y ellos me han dado la espalda. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero mi pueblo Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y luego en la admiración dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Sabemos que, de acuerdo a los reyes que están ahí, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, una de las costumbres que había tenido el pueblo de Israel durante mucho tiempo, ustedes saben que hay un pasaje que Jerusalén tiene montes alrededor. Como Jerusalén tiene montes alrededor, el pueblo de Israel tenía como costumbre, y Judá también, de irse a los montes y bajo todo árbol frondoso hacer estatuas de los pueblos paganos y ofrecer incienso a los dioses paganos. Y eso es lo que en la Escritura se llama fornicación espiritual. Y por muchos años el pueblo de Israel siguió las costumbres y las prácticas de las naciones paganas. Por eso, ya para esa época, que es más o menos el año 746, ya a través del profeta se ve un diagnóstico claro de la degradación moral a la cual había llegado el pueblo de Israel. Y termina diciendo el versículo 4 al final: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Tanto así que sus acciones ya se convirtieron en una provocación, provocaban a Dios con sus acciones perversas. Bueno, teniendo en cuenta este diagnóstico grave de la situación moral del pueblo y de los reyes de Israel y Judá, pero concretamente Judá, durante mucho tiempo, vamos a saltar a Isaías capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 9. Y tener presente eso cuando dice que provocaron a ira al Santo de Israel. Y dice así el versículo 9. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo, Isaías, dijo: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, ésta se volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, allí será el tronco, la simiente santa. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, ahí decía, en el capítulo 1, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y es interesante que en el versículo 9 vemos que el lenguaje de Dios es diferente. Y dice así: anda y di, no a mi pueblo, anda y di a este pueblo. Y ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. En pocas palabras, el mensaje del profeta Isaías básicamente era para confirmar la decisión que Dios ya había tomado, que el pueblo de Israel había provocado,
hasta la saciedad, y que era que el pueblo de Judá iba a ser llevado en cautiverio por medio del imperio babilónico. Ande iría este pueblo, hoy bien y no entendáis, ves por cierto, mas no comprendáis. Es como si yo le dijera a un hermano, escúchame bien lo que te voy a decir, pero yo sé que tú no le vas a prestar atención. Sabemos aquí que Dios está enojado, ha sido provocado hasta la saciedad por la nación de Judá, y Dios ha tenido que tomar esa decisión de juzgar al pueblo. El profeta le hace una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios le respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Vemos aquí que Dios no habla de muerte, sino que en realidad haya echado lejos a los hombres. Eso habla del cautiverio, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y al final, el versículo 13 dice: y si quedara en ellos la 10ª parte, esta se volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, ahí será el tronco la simiente santa. Aquí el profeta Isaías está profetizando algo que ya estaba decretado por parte de nuestro Dios aproximadamente 100 años antes. Ya Dios estaba decretando que no había remedio para Judá y Jerusalén, pero que muchas personas iban a ser llevadas cautivas, pero había un grupo de personas, una simiente con las cuales Dios iba a tener un propósito especial, como dice allí, la simiente santa. Muchas personas iban a morir durante esos 70 años de cautiverio, y eso es lo que se describe allí en los 70 años de las desolaciones de Jerusalén, en Jeremías y Daniel. Los cautivos van a pasar una temporada larga ya, y solamente un grupo reducido de todos los que se fueron son los que regresan nuevamente, entre ellos Nehemías y todos los demás personajes, a Jerusalén. Bueno, hermano Arnaldo, justo que Dios tomara esas decisiones duras con Israel, o es que Dios es muy exigente. Muy duras las decisiones de Dios con Israel. No era justa, porque Dios dio justicia. Ahora, Dios les había dado bastante oportunidad. Dios constantemente les había enviado profetas de Dios, y ellos que hacían, se burlaban de los profetas y hacían escarnio de ellos. Como Jesucristo decía sobre Jerusalén, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntar a ustedes como la gallina? ¿Pero qué? Junta sus polluelos, pero a vuestros profetas los rechazaron. Entonces Dios no tiene que, provocar a Dios, como cuando alguien no hace las cosas sino porque lo provocan. O sea, provocaron a Dios a la ira, y Dios tiene que tomar esta decisión dura, como encontramos que Dios le comenta al profeta Isaías que eso se trataba, el mensaje que él iba a comunicar. Dice la tradición de los judíos que eso le costó a Isaías que fuera como mártir durante, más adelante, otro rey de Judá. Entonces, hasta aquí encontramos a un Dios enojado, un Dios justo, un Dios que no puede ser burlado, un Dios que tiene paciencia, pero hay un momento en el cual ya no se puede abusar de la paciencia de nuestro Dios. Y Israel y Judá llegaron a límites insospechados de degradación moral. Primero había sido llevado en cautiverio el pueblo de Israel. La
la sección del norte, y Dios había considerado que eso le iba a servir de escarmiento a la nación de Judá. Entonces Dios dice con el profeta Jeremías, ellos vieron lo que yo hice con Israel, pero no lo tomaron como cosa seria. Y por juzgar cosas livianas, eso, entonces ahora yo también voy a juzgarlos a ellos, porque no aprendieron de lo que había pasado con sus hermanos. Y seguía repitiéndose la fornicación espiritual. Entonces, efectivamente, el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia, y veamos qué pasó allí en Babilonia. Vamos a abrir allí en Isaías capítulo 49. Versículo 14 y 16. Dice así. Voy a leer desde el 13. Cantad alabanzas, oh cielos. Isaías 49, 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Le responde Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Sorprendente. Estando allí en el cautiverio, viviendo y llevando las consecuencias de sus pecados, empezó a convertirse, a llenarse de su mente un pensamiento. Ese pensamiento es, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Tremendo. Pensamiento que puede convertirse en una fortaleza en la mente, que también puede llegar, incluso instalarse o hasta perturbar nuestras vidas como creyentes. Pensamientos relacionados con que el Señor se ha desatendido de mí, o que alguna situación, algún problema, alguna enfermedad, alguna situación, cualquiera que sea, que usted le coloque el nombre, pueda llegar ese pensamiento, que el Señor se ha desatendido de mí. Levante la mano aquí el que nunca ha tenido ese pensamiento. Gloria a Dios que hay alguien que nunca ha tenido ese pensamiento. Pero la verdad es que hay momentos en nuestra vida que nuestra fe es puesta tremendamente a prueba. Cada quien tendrá sus situaciones. Situaciones que pueden hacerle pensar que tiro la toalla por el grado de la presión o la angustia que usted puede estar teniendo. Hay situaciones de situaciones. Cuando Violeta nació, los primeros, yo creo que 3 meses, Violeta, muy difícil para conciliar el sueño. O sea, eso era, se despertaba, o sea, se acostaba a las 3 de la mañana y se despertaba a las 6. Y era una cosa impresionante, y así fueron como 3 meses de no dormir bien, o dormir, qué cosa.
¿Cuántos de ustedes saben que ese sueño acaba bastante? Los que han tenido esa... Dios mío. Y un día con mi esposa, ya desesperado, que tiraba la toalla: Señor, túmbame. Y cayó como una piedra. Tanto que mi esposa la tocaba y decía: ¿qué pasará? O sea, una situación angustiante, sin poder dormir. ¿Cuántos han pasado algo así? Normal. Cada quien tiene su situación. Hace como una semana y media o 2 semanas iba a coger mi transporte de bus para dar mis refuerzos, y cuando voy a cuarta clase de refuerzo, a donde cartera. O sea, pero lo peor de todo fue que yo me di cuenta. O sea, no sé en qué momento me sacaron la cartera de la mochila. Bueno, eso creó su perturbación normal. Pero ahí la historia no terminó. El día siguiente yo fui a hacer una diligencia allí y llevaba un billete de 50 aquí en el bolsillo. Y cuando va a hacer la diligencia, ¿a dónde el billete? O sea, yo estaba loco ya. Regresé donde tiene mi esposa: pero busca. Me dice. Yo estaba en un momento de mucha angustia. Bueno, y voy a regresar al camino donde pasaron como 15 minutos. Y voy allá, recorrer el camino y nada. Hay que hacer la diligencia. Cuando voy regresando, veo así que en medio de la calle un billete de 50, uno de 20, que eran de 50 y de 20. Yo el billete de 20 ahí arrugado en la mitad de la calle. Y pues tiene que estar el billete de 50. Y ahí estaba el billete. Pero, Dios mío, Dios metió su mano. Cada quien tiene, o sea, hay unas situaciones, hermanos, de mucha presión, que puede llegar a ser un pensamiento que el Señor como que no está pendiente de mis detalles. Porque una cartera y después un billete de 50 y de 20 no aguanta. Pero el Señor, en su misericordia, metió su mano y aparecieron esos 2 billetes benditos ahí. Gloria a Dios. Son situaciones angustiosas, pero Dios, tengo la fe, hermanos, que Él nos conoce y sabe de qué material estamos hechos, y no nos manda un sufrimiento, una angustia que no podamos aguantar, porque si no dejaría ser Dios. Saquémoslo de la ecuación, pero hay que pasar esos momentos tensos. ¿Cuántos aquí los han atracado? ¿Les robaron? ¿Cuántos aquí los han atracado? Voy a preguntar aquí a Uri. Chévere que uno lo atraquen. Horrible. Y tengo entendido que han sido como más de 2 veces, cosas así, ¿verdad? 6 veces. O sea, dificultades de nuestra ciudad, ¿sí? Tremenda de la inseguridad. O sea, hay unas complicaciones, hermanos. Que puede venir el pensamiento, a veces puede ser una cuestión de salud, una dolencia, que puede venir ese pensamiento, que el Señor se ha desatendido de esta vivencia que estoy teniendo. Y eso fue lo que le pasó
al pueblo de Israel. Ahora, ¿era justo que Dios se olvidara de ellos? ¿Era justo que Dios los desechara? Pero Dios en su misericordia, y interesante, coloca un ejemplo impresionante. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su vientre? Acá nuestra hermana Mara, ¿se olvidará usted del hijo que usted tiene? Así se porte mal y todo. No. Dice Dios que ni siquiera si usted, mucho más Dios se olvida de nosotros. Qué gracia tan tremenda esa. ¿Cuántos han pensado en sus pensamientos? No, yo merezco que Dios me deseche ya. Pronto alguien con un pensamiento así, porque siente que su pecado es demasiado, ya el colmo con tanta maldad. Pero a pesar de tanta maldad, Dios mío, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí siempre están tus murallas. Es más, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Eso habla de la obra de Dios, de traer la restauración. O sea, Isaías está profetizando unas cosas tremendas ahí a favor del pueblo de Israel. Entonces, nuestro hermano Javier, ¿qué le parece la gracia de Dios? Mereciendo ser desechado y habiendo hecho méritos hasta la saciedad, Dios decide tener misericordia de su pueblo y decide que yo aún tengo planes de compadecerme de tu situación. Mirando aquí unas páginas, aquí en la misma Biblia abierta, en Isaías capítulo 48, versículo 9. Algo sorprendente de nuestro Dios aquí. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí que te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Tremendo. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira y la reprimiré para no destruir. Merecía realmente el pueblo de Israel ser desechado, pero Dios, en su infinito amor por él mismo, decide que aplacar su ira y le manifiesta a esta nación que el objetivo de todo lo que estaban pasando era la purificación. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Ahí está Dios en medio de tu angustia, en medio de que tú estás orando y no ves respuesta. ¿Cuánto les ha pasado eso, que están orando y no ven respuesta? Sí. Entonces queremos respuestas a veces ya, inmediatamente. O a veces Dios hace cosas diferentes a lo que yo quiero, o lo que me parece a mí. Entonces, dependiendo de eso, puedo desanimar. Pero Dios está purificando. Y en medio de la aflicción, poder aprender grandes lecciones de temer y honrar a nuestro Dios. Y estando allá en el cautiverio, ese era el propósito.
ese castigo, esa sentencia, no era para acabar al pueblo, era para que el pueblo realmente se arrepintiera y volviera su rostro a Dios. Pero era doloroso, porque no es fácil ser disciplinado por Dios, no es romántico ser tratado duramente por Dios, pero es una promesa maravillosa que el Señor decida extender su gracia para con cada uno de nosotros, allí en medio de la aflicción y la situación angustiosa que podemos estar teniendo. Hay otras circunstancias angustiosas que son no acá físicas acá, sino en la mente. Pensamientos depresivos, pensamientos negativos, pensamientos de duda tremendas que el enemigo le lanza a los cristianos, nos lanza para que no confiemos ni en el cuidado ni en la protección de nuestro Dios. Y pueden coger fuerza y pueden llegar a intimidar a un cristiano si el cristiano no toma las verdades y se fortalece. Son los ataques tremendos que el enemigo, cuando quiere atacar a alguien, se le enfila, pero Dios es poderoso para defendernos de esos ataques tan tenaces de depresión. Sí, de pronto estoy llorando y no sé por qué estoy llorando. Me levanto y no quiero como hacer nada. Tremendo. Ataques tenaces. Pero bueno, tú que estás teniendo esas angustias así, que no duermes, que de pronto no ves que Dios responde a tus oraciones, o que es muy lento, el Señor todavía no te ha desechado. El Señor tiene un propósito grande en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sí, porque a veces la aflicción puede estar en la misma casa. Vamos a regresar un poquito acá a Isaías 40, versículo 27. Aquí encontramos nuevamente la lucha. Verso 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué has pensado de eso, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando uno está en luchas, batallas de fe, como la que estaba atravesando el pueblo de Israel ahí en el cautiverio, pensando de que Dios se había desatendido de ellos, que ya Dios los había desechado para siempre, Dios se les presenta a decirle: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué maravilloso nuestro Dios, tremendo. No desfallece
ni se fatiga con cansancio. Tan diferente a nosotros, gracias a Dios por eso. Pero dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y a veces es difícil encontrar respuesta a las angustias de la vida, a situaciones así que uno se dan como uno no. Yo tenía esta expectativa, pero no se dio como yo tenía la expectativa, siendo otra cosa diferente, como Dios decidió que así fuera. Tremendo eso. Pero Dios, en el proceso, te va dando comprensión de que era mejor que fuese así. Hace más o menos un año y pico falleció mi padre, y previamente a esa eventualidad, después que él sufrió un accidente cerebrovascular, una situación bastante angustiante porque él vivía solo, ¿ya? Y con esa eventualidad, bueno, total, muchos años orando por mi papá, por conversión, por que Dios tocara su corazón, que Dios obrara, lo sacara de esas cadenas. Y un día antes de llevarlo a la clínica, le dije, me vas a escuchar. Y ese día le hablé el evangelio a mi papá, así, con toda, porque decía, no hay más oportunidad, porque iba a ser llevado para la clínica. Y durante esa conversación, mi papá me dijo, yo quisiera seguir escuchando más de eso. O sea, mostró un interés. Bueno, el proceso posteriormente, mi papá se fue empeorando en la clínica, ¿no? Y digamos, esa posibilidad que yo veía de seguir haciendo, como hasta tenía expectativa de poder ver una conversión de mi papá por su apertura que estaba teniendo, yo veía eso como una respuesta, pero no se dio así como yo pensaba. O sea, mi papá empezó a empeorar y falleció mi papá. Y yo me desanimé porque yo tenía expectativa. Pero después entendí que era mejor que fuese así. ¿Cómo entendí eso? Después privadamente le comento. Pero Dios me trabajó en mi corazón y asimilé que Él es soberano. No puedo decir, Dios, haz esto. Su entendimiento, no hay quien lo alcance. No puedo decirle a Dios que haga lo que yo quiero, aunque sea bueno. Situaciones que a veces tenemos que pasar. Cuando le iban a hacer una resonancia magnética, mi papá había adquirido como una cosa de maluca en la clínica, y entonces necesitaba hacerse ese examen y no se lo podían hacer porque se estaba ahogando. Pero es importante que le hicieran ese examen. O sea, no podía moverse en la resonancia magnética y ahí la iban a cancelar. Y me puse ahí en la sala de ahí a orar tremendamente, y papá se quedó dormido. Después que se estaba ahogando se durmió y le hicieron ese examen. Pero qué tremendo eso. A veces Dios nos pasa por unos momentos en los cuales de crecimiento de fe tremendo. Y podría contar otras cosas más, pero sé que
en algunos de ustedes están pasando cosas que por usted no le ha dicho nada. Usted lo tiene guardado ahí, pero usted está que, mejor dicho, explota. Bueno, nos da gloria a Dios por eso, hermanos. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. A veces vienen pensamientos como si Dios fuera chiquito. O sea, como si Dios no fuera grande para transformar, para cambiar las cosas. Para decirle, vete de aquí, Satanás. Y leer versículos que hablan de quién tiene más grande, quién es más grande, quién tiene más poder. Eso es animante. Como lo que dice ahí en Isaías 40. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Lo aconsejó. Versículos tremendos del carácter de nuestro Dios. Más poderoso que el enemigo, 1000 veces. Pero tremendo, que no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Eso para usted y yo, y situaciones que ha tenido, o está teniendo, o va a tener. Él da esfuerzo alcanzado. Llega el cansancio. Y eso no depende si eres pastor o no. No desfallece, da esfuerzo alcanzado. Y esto me suena como que estoy cansado. Cuando uno dice estoy cansado con fulano, fulano. Pero todavía peor, estoy cansado de mí. Pero si tú estás cansada, yo doy gloria a Dios por que Dios es el que diseñó el matrimonio. O sea, Dios diseñó, o sea, Dios fue el que estableció eso. Pero a veces hay crisis en los matrimonios. Pero de pronto eso no lo sabe, de pronto eso no lo sabe el esposo, lo sabe el esposo. Pero hay mujeres frustradas que tiran la toalla en su matrimonio. Porque a veces el esposo hace eso. Escucha la voz de Dios. A veces nosotros, no porque no tenemos confianza, no hablamos con alguien, pero por dentro las luchas son tremendas. A veces. Sí, porque alguien dice, no, es que me da pena, o es muy difícil hablar eso. Pero qué bueno nuestro Dios, ¿cierto? Para el esposo o la esposa, para el que esté aburrido de sí mismo. Te dice el Señor en esta palabra, Él da esfuerzo alcanzado. Y todavía algo mejor ahí. Ya estoy que tiro la toalla. Multiplica las fuerzas. ¿A quiénes? O sea, no hay esperanza. No tengo fuerzas. Pero Dios, ¿qué? No te la suba, ¿te la qué? Qué poderoso es nuestro Dios, ¿ah? Multiplica las fuerzas al que no tiene. Gloria a Dios por eso. Porque a veces queremos desaparecer a gente. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. La derrota ahí. Pero, diga conmigo, pero los que esperan, los que se aferran, los que buscan intensamente a Dios, les promete Dios
tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Eso lo hace Dios. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. A veces he perdido las fuerzas para seguir luchando con mi matrimonio, conmigo mismo. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y luego Dios se manifiesta aquí diciendo: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es, hermanos, la acción sobrenatural de Dios. Porque es cierto, Alexandra, que si tú te vas corriendo de aquí hasta al ley y te regresas, tú vienes más fortalecida de como viniste. Sudando bastante, ¿cierto? Pero dice Dios que, o sea, es algo sobrenatural. La operación de Dios. Escúchalo. Para ti. Y para mí. Cuando Señor, que se tumba Violeta. Cuando nos humillamos delante de Dios y le decimos: Señor, yo no puedo más. Espíritu Santo, ministra tu vida y hace cosas tremendas que tú dices que tú no puedes soportar, pero el Señor te levanta tremendamente para su gloria, porque Él lo hace por Él mismo, para que su nombre no sea perjudicado o vayan a decir que Dios no es real. Tremendo. Voy a leer un versículo ya para finalizar, que me ha animado bastante en esas situaciones angustiosas. Usted tiene las suyas. Esto está en el Salmo 27. Dice el versículo 13 y 14. Hubiera yo, vamos a decirlo, hubiera Carlos, hubiera Alexandra, hubiera Mr. Tomás. Dice, hubiera yo desmayado, usted puede decir así: hubiera yo tirado la toalla, ya, renuncio al trabajo. Tremendo. Pero hay obligaciones a veces. Es eso, uno estar en un trabajo que no quiere estar ahí, pero tienes que estar ahí porque tienes una obligación que cubrir a tu familia. Eso es una angustia tremenda. Pero escucha. Hubiera tirado la toalla. Y ahí está la fe. Si no creyera, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Que veré la bondad de Jehová. ¿Dónde? Aquí. Ya. En el tiempo del límite que Dios establece para mi situación difícil. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí. Espera a Jehová. Qué bendición. Cuando uno está en una situación angustiosa, que tal vez no es como la de que un día así, ¿verdad? Que lo de la cartera, un día así, ya. A veces son como meses
¿cierto? Y poder dormir, ya lo dijo ahorita, la verdad, eso acaba bastante. Pero el enemigo hay que identificar eso en el sueño, porque el enemigo le encanta atacar esa parte, ¿no? Para que uno no duerma. En nombre de Cristo Jesús, reprendo en este lugar todo ataque del enemigo para producir insomnio, pesadillas. Entonces son situaciones que duran, demoran. Asimilado y entendido que ha sido como una preparación, un adiestramiento para cosas mejores en mi propia vida. Cuando estaba en el Colegio del Paraíso, que estaba haciendo una licencia allá por un año, gracias a Dios, esa oportunidad laboral, mi especialidad con mi forma natural era dar inglés. O sea, me siento más cómodo dando inglés. Entonces allá me colocaron que diera lengua castellana. Octavo, noveno, décimo y undécimo. O sea, tremendo desafío. Y que ahora los jóvenes no respetan y sabotean. Y eso es una escuela tremenda, poder lidiar con muchachos y dar la clase. Y muchas veces me dije a mi esposa, o sea, estoy que no sigo más allá, porque hay que ser muy creativo para mantener contentos a los muchachos. O sea, no es solamente darle la cátedra, sino buscar la metodología para que sea agradable el ambiente. Desafío demasiado grande, una escala impresionante que yo no estaba preparado para esa escala. Pero aguanté. Tremendo. Y pasé y me sirvió para experiencia laboral, que es necesario para un puesto diferente. Si yo hubiera tenido, gracias por las cosas que animan, ¿verdad? Si de pronto uno hace deseo de su corazón, puede ser muy movido humanamente. Tened cuidado con eso. Decisiones muy humanas del corazón. Y la esposa, viste que sí, la esposa me dijo después, viste que sí era bueno que no tiraras la toalla, que perseveraras, que terminaras eso. Falta ya 2 meses, un mes ya lo soportaste bastante. Tenaz. Y como tenía que, esos libros ahora son, o sea, los libros de lengua castellana son muy dadivudos. Los libros esos que le ponen a los estudiantes unas comprensiones lectoras más aburridas. No, hermano, ese Dios nos pone en unas situaciones para extralimitar nuestra absoluta dependencia de Él. Y aprendí que, bueno, una cosa es la teología mental y otra cosa es la teología práctica. Mi teología mental me dice que yo debo depender de Dios. Pero la teología práctica me dice que no es solo saberlo, sino ponerlo en práctica. Y puedo decir que aprendí en el proceso a bendecir a los estudiantes, ¿ya? A orar por ellos y a pedirle a Dios que me diera dominio propio. Gloria a Dios. Pero terminé la historia. Yo que había pensado que, Dios mío, me he encontrado con estudiantes que han dicho, profe, cuánto lo hemos extrañado. Y usted me tiraba la toalla. O sea, fue de bendición. Tremendo como Dios obra. ¿Y de qué manera? Cuando algunos sabrán todos los desafíos familiares
A veces uno puede decir, no, yo perdoné a mi mamá, yo perdoné a mi papá. Sí. Uno toma pasos así como en el retiro, ¿cierto? Decido perdonar a mis ofensores, y a veces uno perdona a los papás, ¿cierto? Por situaciones que ellos hacen. Pero eso es difícil a veces, y se mira si es perdonado efectivamente o no. Cuando mi papá estaba hospitalizado y todo eso, yo me di cuenta que yo había perdonado a mi papá, porque lo pude servir, pude amarlo en su enfermedad. Pero yo decía, esto no me lo hace Dios porque lo he perdonado por las situaciones que habían pasado antes. Le pude servir y amar. Pero les quería compartir esos tratamientos de Dios, porque pienso de que a veces pueden ser unas batallas que usted también puede estar viviendo, pero animarles a creer que esto es temporal, esto es una situación temporal, no todo va a ser siempre una tortura, y el Señor va a obrar poderosamente en su situación particular, y usted va a salir de eso. Dios le va a dar la estrategia, es que a veces es de estrategia. Dios le va a dar la estrategia. Vamos a orar, vamos a humillarnos delante de Él. Mientras, si pueden, el Ministerio de Alabanza, si pueden ubicar, mientras después de orar, cantar el coro Torre Fuerte es el nombre del Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora de la mañana te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Padre, porque tú, Señor, eres soberano sobre nuestras vidas, y todo lo que tú has dispuesto para nosotros es bueno, Señor. Gracias, Padre, te doy por esos momentos angustiosos, momentos duros, Padre, pero que tú, Señor, nos pastoreas y nos alientas para seguir creyendo, Señor, que somos victoriosos con tu ayuda, Padre, que tu gracia está a favor mío, Señor. Gracias, Padre, por esa expresión de tu gracia que nos sostiene y nos alienta cada día. Y en esta hora de la mañana, Señor, te pido que bendigas a cada persona que se encuentra pasando situaciones angustiosas, situaciones desesperanzadoras, internas en su mente, y te pido que les abrigues. Te pido que les hagas sentir, Padre, que tú tienes propósitos con toda esta situación y que tú seas glorificado en medio de sus debilidades. Gracias, Padre, que tú no te cansas de nosotros, Señor. Que tú, Señor, nos amas. Ayúdanos, Padre, a amarte y a honrarte, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gloria a tu santo nombre. Gloria a Dios. Vamos a pedir al Ministerio de Alabanza que nos toque este canto porque fuerte es el nombre del Señor, y tómelo como un momento para aferrarse a Dios en medio de sus desafíos. Vamos a concentrarnos. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será.